Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Buenas profe. tardes. Hola, profe. Buenas tardes. Jefferson, se me escucha como medio feo. Ah, debe ser por la distancia. Buenas tardes a todos. ¿Cómo van? Listo. Oscar, Juan Sebastián. Voy, profe. ¿Y Oscar? Listo. Bueno, mi gente. Ok. Perfecto. Vamos a revisar un poquito lo que hicimos la vez pasada. Nos hemos quedado en esta parte, ¿no? De hecho, por así decirlo, perdí los apuntes de este grupo. Ayer el problema que tuve. En el otro grupo lo dicté en otro PC, uno que estoy arreglando para si nos toca volver. Miren lo que teníamos. Tenemos un análisis de las gráficas de posición, velocidad, aceleración y teníamos de las ecuaciones diferenciales de velocidad y de aceleración las integrales. ¿Listo? Habíamos calculado también de parte de esas integrales, pues el área bajo la curva de cada una de las gráficas. De la gráfica de velocidad versus tiempo me quedaba que el área bajo la curva era el desplazamiento. De la gráfica de aceleración versus tiempo, el área bajo la curva era el cambio de la posición. Y en eso íbamos. Ok, creo que vamos terminando estas preguntas e íbamos acá. En una sección del movimiento de un móvil, la dirección de la velocidad apunta en la dirección positiva del eje X sin cambiar la magnitud de la velocidad. En otra parte su movimiento cambia la dirección opuesta. Se puede afirmar que la pendiente de la recta de la gráfica en función del tiempo, es decir, ¿cuál es la pendiente de la gráfica? Ah, Aceleración, porque aquí tenemos una gráfica de velocidad versus tiempo. De hecho, podemos llegar y dibujar. Ay, ¿qué hice? Ok. De hecho, podemos llegar a dibujar esta gráfica para luego comparar con la otra. Entonces aquí tendríamos lo siguiente. Tendríamos la dirección. Segundo. Ok. Tendríamos entonces, de nuestros datos, podemos llegar a tener una gráfica de velocidad versus tiempo. ¿Listo? ¿Cuáles son exactamente nuestros datos? Ah, me dice que la dirección de la velocidad apunta en la posición positiva del eje X. Ah, ok. Entonces es una dirección de la velocidad positiva. O sea que necesito al menos dibujar la parte negativa del eje. Sin cambiar la magnitud de la velocidad. Quiere decir que esta velocidad, como nosotros la vamos a tener, es como. Ah, no, mentiras. Movimiento de un móvil, la dirección de la velocidad apunta en la dirección positiva del eje X sin cambiar la magnitud de la velocidad. Sí, 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 sí. Ahora sí. Positiva. Listo. Acá tenemos entonces la gráfica de velocidad. Es positiva porque me está diciendo, hey, tenemos una velocidad en una dirección del eje. Y en otro instante del movimiento, no se sabe cómo, esa dirección de la velocidad se invierte. ¿Listo? ¿Cómo sería la pendiente? Esperen ahora porque lo estoy leyendo como mal.
La dirección de la velocidad apunta en dirección positiva del eje X. Ok. Sí. Ah, me está preguntando lo mismo. Qué loco. Bueno. Yo lo comprendí un poquito diferente. Listo. Si tenemos velocidad positiva en un eje, sí, sería ese pedacito que tenemos acá. Tenemos una velocidad positiva, por lo tanto nos estamos desplazando, no sé, hacia la derecha. Y luego nos desplazamos hacia la izquierda, es decir, cambia la dirección de la velocidad. ¿Cómo sería la pendiente de la recta de la gráfica de la posición en función del tiempo? Ah, ok. Entonces hagamos la gráfica de la posición en función del tiempo. Posición en función del tiempo. Listo. Supongamos que mi posición inicial, al fin y al cabo yo tengo gráfica de la aceleración, de la velocidad, perdón, no puedo llegar a conocerla. Supongamos que la posición inicial en 0 es 0, es decir, vamos a comenzar aquí en el origen de coordenadas. Si comenzamos ahí y tenemos que la velocidad fue positiva, que su magnitud se mantuvo positiva, ¿qué tipo de gráfica tendríamos? Recuerden, si la velocidad es constante, ojo, si la velocidad es constante, la posición va a ser una lineal. ¿Qué sería la pendiente de esa gráfica de posición versus tiempo? Ah, pues esa pendiente de esa gráfica que tenemos acá va a ser la velocidad. Luego, cuando hay una inversión de la velocidad, es decir, tenemos la misma magnitud, pero la tenemos en sentido opuesta, pues vamos a tener una pendiente negativa de la velocidad. Incluso si la velocidad es de la misma magnitud y demora el mismo tiempo en una dirección y tenemos luego una inversión de la velocidad, pero es de la misma magnitud, solo que negativa, y demora el mismo tiempo, podemos llegar a tener que la pendiente es la misma en magnitud, pero el sentido, el signo que vamos a tener es positivo y negativo. Podemos llegar a decir que mi desplazamiento, efectivamente, o mi posición, al fin y al cabo fue 0. ¿Por qué? Mi posición inicial y mi posición final fue la misma. Y yo puedo llegar a comprobarlo con el área bajo la curva y calcular esta área bajo la curva de la función, que me debería dar igual a esta área bajo la curva de la función si hubiera hecho la gráfica bien. Un segundito. 5 unidades y son 6 unidades, me sobra una. Ahora sí. ¿De acuerdo? Las dos áreas son exactamente idénticas, igualíticas, solo que el área de la izquierda es más grande que el área de la derecha. Por eso nos da de esta manera. Listo. Entonces, respuesta, pues vale, esa pendiente va a cambiar de ser una pendiente positiva a una pendiente negativa. ¿De acuerdo? Primero, ¿cuáles son las condiciones en que la velocidad media es igual a la velocidad instantánea? Esto ya lo vimos antes. Las condiciones para que la velocidad media fuera igual a la velocidad instantánea es que tuviéramos un movimiento rectilíneo y que el movimiento no solamente fuera rectilíneo, sino que fuera un movimiento rectilíneo uniforme, que no tuviéramos una aceleración. ¿De acuerdo? Para que el vector de velocidad media instantánea fuera igualito. Lo vimos hace una clase. Segunda, si se conoce la posición y la velocidad inicial de un vehículo en un movimiento... Ajá, o sea que no vas a venir si el matrimonio cae viernes. ¿Esto va para memes? Apuesten, hagan sus apuestas. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, en fin. Si se conocen la posición y velocidad iniciales de un vehículo en un movimiento uniformemente acelerado y además se registra la aceleración en cada instante, ¿puede calcularse su posición después de cierto tiempo con estos datos? ¿De qué manera lo haríamos? Es decir, según lo que me está diciendo el enunciado, yo conozco la aceleración en todo punto. Y de hecho es un poquito bobo decirlo porque al fin y al cabo el movimiento me lo están describiendo como el siguiente. Déjenme entrar un segundito al reloj acá, ya.
Me lo están describiendo como esto, como un movimiento acelerado, uniforme, que dice que la aceleración es constante. No sé en qué eje está, pero yo le aseguro que esa aceleración va a ser igual a una constante en cualquier eje. Y bueno, si tiene componente en J, en Y, en J, en Y y en Z, pues va a tener componentes I, J, K, va a ser un vector más grande. Pero con eso es suficiente. Una aceleración constante. Ya la conozco. Luego me dicen, además de esto, se registra la velocidad inicial, que puede ser también vector, y se conoce la posición inicial. Bueno, si es un vector, coloquémoslo como R. ¿Listo? Y la pregunta es, ¿se puede calcular con estos valores la función para la aceleración en cualquier instante de tiempo, que aquí es constante, la velocidad inicial y la posición inicial, la posición luego de cierto tiempo? Es decir, ¿puedo con esto recrear una función de la posición o no? Así como esta aceleración también depende del tiempo. Sucede que es constante. ¿Qué opinan? No sé si alcanzaron a ver unas cosas que les coloqué. No me acuerdo si ustedes los puse. Pero podemos tener esto. Es decir, una aceleración contratiempo constante. ¿Sí? Así de sencillo. Y esa aceleración me está diciendo que el área bajo su curva es el cambio de la velocidad. Es cierto. ¿Por qué? Porque ¿cuánto sería el área, por ejemplo, desde 0 segundos hasta 1? Bueno, es 1. ¿Sí? Ese es el área bajo la curva. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad desde 0 segundos hasta 1 segundo cambió una unidad de manera positiva. ¿Puedo llegar a mirarlo? Sí, mire, aquí está la velocidad inicial. -1. La necesito. ¿Hasta dónde llega la velocidad final? Hasta 0. ¿Cuánto cambió? 1. Lo mismo que el área. ¿Qué pasa si yo aumento aquí la aceleración a 2? Ah, pues estoy aumentando el área bajo la curva de la aceleración versus tiempo desde 0 hasta 1 segundo a 2. 1 de base por 2 de altura. Eso me da miedo. ¿Qué pasa con la velocidad? Desde donde sea que estuviera, porque con esta área no puedo saber el valor inicial, que en este caso es -1, cambio a 1. ¿Cuánto fue el cambio de la velocidad? 2 unidades. Yo puedo reconstruir la gráfica completa de velocidad, pero no con esta gráfica. Solo puedo llegar a saber la línea, qué pendiente tiene, pero no puedo saber el punto de corte. Por eso es que aquí la aplicación me permite ponerlo donde yo quiera. Puedo colocar el punto de corte en 0 segundos. Listo. ¿Cambiar ese punto de corte me afecta en algo la aceleración? No. Todo lo que yo haga aquí en la punto de corte de la velocidad no me va a cambiar para nada la aceleración. ¿Me hace cambios en la posición? Claro. Por eso necesito la velocidad inicial para poder hallar la gráfica de posición. Voy a colocar aquí esta velocidad, pongámosla en 2 y hagamos este más extremo, pongámoslo aquí la aceleración igual a -1. Eso. Si la aceleración es igual a, bueno, 0,5, puede ser. Si la aceleración es igual a -0,5, quiere decir que desde 0 hasta 2 segundos, por ejemplo, que tengo una base de 2, y voy a multiplicar por 0,5, ¿cuánto debería cambiarme la velocidad? 1, pero negativo, ¿no? Porque el área bajo la curva desde 0 hasta 2 segundos es 1. De hecho, el área desde 0 hasta... Espératico. Es que esta aplicación a veces como que... Tastabilla, pero bueno. De hecho, el área completa que está representada en la gráfica desde 0 hasta 4 segundos sería 4 de base por 0,5 de altura. Señor, cuénteme. Profe, no sé si es solo a mí, pero se escucha, o sea, se ve como por partes. ¿Sí? ¿Los demás también? Sí, se ve fragmentado. Sí, profe. Computador. Bueno, y ahora
¿Mejor? Sí, profe. Listo. De nuevo, este rectángulo que tenemos acá es de base 4, sí, y de altura 0,5. Es básicamente coger 4 y dividirlo entre 2. ¿Cuánto es el área de esa figura? Es 2. ¿De acuerdo? Pero negativa. Es un área que está por debajo de mi medida del eje horizontal, es decir, de t. Es un área que está por debajo. Si tenemos un área de negativa de menos 2, pues quiere decir que desde 0 segundos hasta 4 segundos la velocidad disminuyó 2 unidades. Su cambio de la velocidad, su delta de v fue menos 2. Miremos, 0, la velocidad vale 2. ¿Cuánto vale el cabo de los 4 segundos? 0. ¿Cuánto disminuyó? 2 unidades. ¿Listo? Y eso me cumple para absolutamente toda la física que yo vaya a mirar. La pendiente de esta gráfica, por supuesto, de velocidad va a ser menos 0,05, porque está avanzando 0,5 unidades en el tiempo, está por cada unidad que avance en el tiempo va a disminuir una en la velocidad. Es decir, cada unidad horizontal disminuye una en la vertical. Y esa es la definición de pendiente. Acá estamos en 2. 0,5 unidades disminuye esa velocidad por cada unidad de tiempo. Su pendiente es una pendiente negativa, es menos 0,5. ¿Listo? Podemos mirar aquí qué es el área bajo la curva de esta gráfica. Podemos llegar a calcularla si encontramos un área sencilla de calcular. Bueno, es que esta es un cuadrado más un rectángulo. Calculémosla toda. Acá, toda el área bajo la curva. Listo, 4 unidades, ¿no? De base. 2 unidades de altura y dividimos entre 2. Entonces sería 4 por 2, 8 sobre 2, 4. ¿Qué quiere decir que esta área sea positiva? Que la posición tuvo que cambiar desde 0 hasta 4 segundos, 4 unidades. Miremos, aquí está el menos 1. 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades y 4 unidades donde termina la posición. ¿Listo? Supongamos que esta área ya no sea positiva, sino que sea negativa. De alguna manera yo puedo llegar y... de hecho yo puedo hacer que el desplazamiento sea 0. ¿Cómo? Así. ¿Cuánto es el área de este triángulo? No sé, me da pereza calcular. Pero esta área del triángulo es igualita a esta. Esta está por encima del eje y esta no. ¿Qué pasa? Que la posición cambia desde menos 1, pasa por 0 y vuelve a menos 1. No hubo cambio en la posición, no hubo desplazamiento desde 0 hasta 4 segundos. Y de nuevo la posición inicial, pues sí la necesito para reconstruir la gráfica, esa no me la da, entonces yo la puedo colocar donde quiera. Y eso que les acabo de mostrar es la relación entre las 3 gráficas y es el enunciado que me están dando a mí en el problema. Entonces, sí, esa es la forma en la que yo puedo hacerlo. Es decir, ¿se puede calcular su posición después de cierto tiempo con esos datos? Totalmente. Solo necesito la gráfica de aceleración y las condiciones iniciales de velocidad y de posición. Y puedo reconstruir la ecuación de posición con respecto al tiempo. Y ahorita lo hacemos de manera general. Igual ya lo hicimos un poco. Bueno, 2 carros se mueven en la misma dirección en pistas paralelas a lo largo de una autopista. En algún instante, la velocidad del móvil A supera la velocidad del móvil B. Ok. ¿Esto significa que la aceleración de A es mayor que la de B? ¿Qué opinan ustedes? Miren, yo voy a colocar aquí una velocidad gigantesca. Mentiras, no es posible llegar a tanto. No es posible llegar a tanto porque llegué a la velocidad casi de la luz. Bueno, más. Supongamos que tenemos un carro con una velocidad, un cohete, mejor dicho, con una velocidad gigantesca. Esta es una velocidad impresionante. Los humanos, para tener esta velocidad, mejor dicho, no es tan posible.
Y por acá suelto una tortuga espacial. La suelto con una velocidad cero, pero la suelto con una aceleración que me garantiza desde el tiempo cero hasta el fin del universo va a ser la misma. Es decir, la tortuga nunca va a dejar de tener esa aceleración. Y le pongo una aceleración pequeña, muy pequeña. Automáticamente ya estoy haciendo que la velocidad de la tortuga no vaya a ser constante, sino que vaya a ser una línea recta. Eventualmente, no sé cuándo, puede ser que este tiempo que tenemos acá sea en, no sé, millones y millones y millones de años, pero el objeto acelerado siempre va a terminar alcanzando al objeto que se mueve a velocidad constante. Sencillo, por lo que me dice la geometría. Si yo tengo dos líneas y al menos una de ellas no es paralela con la otra, es decir, tiene alguna clase de ángulo, las dos líneas se van a cruzar. Y si yo tengo un movimiento a velocidad constante y un movimiento con aceleración constante, el de aceleración constante siempre va a alcanzar al otro. Siempre. Sobre todo acá que tenemos la condición en la que se mueve la misma línea. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a revisar las ecuaciones que teníamos para movimiento uniformemente, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Hay cosas que ustedes tienen que programarse, por así decirlo, mentalmente a cómo lo vamos a resolver de aquí en adelante. Voy a hacer la ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme. Y la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme comienza con una premisa muy sencilla y muy clara. ¿Cuánto es la aceleración? Eso es todo lo que necesitamos. ¿Cuánto vale la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme? No existe. Es cero. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración en el eje que yo quiera poner, por ejemplo el eje X, se define como cero. Y eso es todo lo que yo necesito. Si yo quiero hallar la velocidad en este movimiento, pues tendría que mirar la ecuación diferencial que me relaciona la velocidad con la aceleración. Y esa ecuación para una dimensión, que es la que tengo acá, sería la siguiente. La aceleración en el eje X va a ser igual a la derivada de la velocidad, también en el eje X, sobre el tiempo. Y yo puedo llegar y hacer un ajuste de variables para poder hallar la velocidad, es decir, integrar. Voy a coger aquí la aceleración en el eje X, le voy a colocar al lado el tiempo y voy a igualarla a el diferencial de la velocidad en X. Listo. Puedo integrar ambos lados. Del lado izquierdo, por facilidad, lo puedo hacer desde 0 a t. El lado derecho lo voy a hacer desde una velocidad inicial, p sub 0, en el eje X, hasta una velocidad en el eje X cualquiera. Eso es todo. ¿Qué me representa la gráfica, la ecuación de la izquierda? Bien, me representa como siempre, pues una integral. ¿Y qué es que me representa? Esta integral me representa como siempre un área bajo la curva. Ya que esta área bajo la curva, que es lo que me hablan las integrales, sobre todo una integral en la cual vamos a tener una función en el eje de las aceleraciones con respecto al tiempo, pues va a ser el área que me dé. Si yo miro la aplicación o cualquier otro concepto, lo único que yo tendría que hacer es mirar cuánto es el área que me genera la línea mientras está sobre el suelo. Cuánto es el área que me genera una línea que ya está en el eje 0, que tiene aceleración 0 siempre. Cuánto es el área bajo la curva que me encierra esa figura. ¿De la aceleración? De la aceleración. ¿Cuánto? 0, si está sobre 0. Y da lo mismo aquí algebraicamente. Es decir, yo puedo llegar a reemplazar esta aceleración por 0 y multiplico por una suma. Pues sí, un número 0 multiplicado por una suma, no importa la suma, me da 0. Cualquiera de las dos cosas, como yo lo quiera ver, esto es siempre 0. ¿Qué me queda entonces? Pues que el área, es decir, va a ser 0,
Y ya. Ahí acaba mi ejercicio. Lo único que me va a sobrevivir es lo que está al lado derecho. Es decir, esta integral de el diferencial de volumen, me va a dar, perdón, del diferencial de la velocidad en el eje X, me va a dar simplemente la velocidad en el eje X para que yo la evalúe entre la velocidad inicial y la velocidad final. Es decir, delta de velocidad va a ser igual a 0, porque el área, por supuesto, también es igual a 0. 0 igual a velocidad en X menos velocidad inicial en X. Puedo llegar a despejar de ahí la velocidad en X, y por eso es que nosotros tenemos el concepto de que el movimiento rectilíneo uniforme es uno en la que la velocidad es constante. Si la aceleración es igual a 0, la velocidad es constante. ¿Listo? ¿Qué pasa ahora si quiero pasar de velocidad a posición? Bueno, utilizo la siguiente ecuación diferencial. Es decir, voy a utilizar la ecuación diferencial que me dice que la velocidad en X es igual a... es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Listo? Puedo de nuevo separar ese diferencial y me va a quedar aquí velocidad en X por el diferencial de tiempo igual a dx. Listo. Integro ambos lados. Chévere. Creo que esta integral la voy a pasar un poquito más para abajo. Ok. El lado de la izquierda lo puedo hacer la integral desde 0 hasta t. 0 hasta t. Y el lado de la derecha, pues lo puedo hacer desde una posición inicial, x sub 0, hasta x. Listo. Esta es la integral de una constante. Es decir, b sub 0, b sub x es b sub 0x, una constante. Entonces puede salir de la integral. ¿Qué me da la integral entonces de dt? Porque aquí ya reemplacé b sub x, b sub 0x es una constante. ¿Qué me da la integral de dt? ¿A qué es igual? Que es muy parecida de hecho a la integral de dx. Es decir, es muy parecida a la integral cuando yo no tengo absolutamente nada que integrar. ¿Por qué? Como vimos en la clase pasada, aquí tengo t, sí, pero está elevado a la cuánto? A la 0. Aquí tengo x, sí, pero está elevado a la cuánto? A la 0. ¿Qué pasa entonces cuando yo integro eso? ¿Y por qué digo que es a la 0? Ah, porque es que aquí no lo veo, entonces supongo que es 1. ¿Qué es t a la 0? 1. ¿Qué es x a la 0? 1. ¿Qué es cualquier cosa elevado a la 0? 1. Entonces, ¿qué pasa cuando yo lo integro? ¿Queda el mismo? Sí. Si tengo el diferencial de t, estoy sumando alrededor del eje t, me va a quedar t, evaluado entre 0 y t. Y acá me va a quedar x, evaluado entre 0 y x. ¿Listo? Entonces acá me quedaría b sub 0x. Cuando yo evalúe t en t, me va a sobrevivir, pero cuando lo evalúe en 0, chao. Así que me queda b sub 0x por t. ¿Y qué me queda del otro lado? Acá siempre me va a quedar lo mismo, un delta. Igual que me quedó acá, un delta. Me va a quedar x menos x sub 0 cuando yo reemplace en la variable de x. X menos x sub 0. ¿Listo? Quiere decir que de esta ecuación, despejando la posición, obtenemos la ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Bien, el siguiente movimiento ya es un movimiento
un poquito más, más elaborado. ¿Por qué? Porque es un movimiento que es rectilíneo, es uniforme, pero es acelerado. Es decir, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es el movimiento en el que nosotros tenemos ¿qué constante? Ya no es la velocidad, es algo más. La aceleración. Muy bien. La aceleración en X es la aceleración constante. O en Y o en Z, en el eje que sea. ¿Listo? Si mi aceleración es constante, entonces nosotros podemos llegar y hacer la misma ecuación diferencial. Mi aceleración para un eje X es igual a la derivada de la velocidad con respecto a tiempo. Puedo separar ese diferencial. Es decir, la aceleración en X por el diferencial de tiempo va a ser igual a diferencial de la velocidad. Listo. Ok, y puedo integrar ambos lados. Acá me quedaría la integral desde 0 a t y acá la integral desde la velocidad inicial en X hasta la velocidad final. Me queda un resultado muy parecido a este que teníamos acá. ¿Por qué? Porque aquí ¿cuánto vale la aceleración? Es una constante. Es decir, puedo reemplazar de una vez la aceleración constante por el tiempo. Listo. ¿Qué me queda del otro lado? La velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Ok? Miren estos resultados a la derecha. Siempre me está dando lo mismo. ¿Qué es la velocidad final menos la velocidad inicial? Bueno, pues el cambio de la velocidad. ¿Y qué es lo de la izquierda? La integral. ¿Qué es lo que tengo aquí a la derecha? El cambio de la posición. ¿Y qué tengo a la izquierda? El resultado de la integral. O sea, por eso es que yo siempre necesito la velocidad inicial o necesito la posición inicial. Porque la integral, lo que yo puedo llegar a sacar del área bajo la curva, de la gráfica de aceleración versus tiempo, en este caso es 0, pero no le ponen bolas a eso, o de la velocidad versus tiempo, esa área no me va a dar la velocidad, no me va a dar la posición. Siempre me da un delta. Si yo calculo esta área, me da un delta. Quiere decir que yo necesito conocer alguno de los valores que tengo ahí. Supongo que va así. Ok. Necesito conocer alguno de los valores. Pues bueno, el que yo necesito más que todo es el valor de velocidad inicial. Por acá, si yo miro el área de la gráfica de velocidad versus tiempo, pues claro, el área bajo la curva va a ser el cambio de la posición, ese desplazamiento, y necesito la posición inicial. ¿Ok? Muy bien. Ahora, finalmente, nada, escribo el resultado arriba. Me queda que la velocidad en el eje X es igual a la aceleración constante en X por el tiempo más la velocidad inicial en el eje X. Listo. Me falta solamente una ecuación diferencial para terminar. La de velocidad en X, que es igual al cambio de la posición con respecto al tiempo. Y puedo llegar a dividir otra vez. Velocidad en X por el diferencial de tiempo va a ser igual, perdón, aquí puse de R, quería poner era de X, al diferencial de posición en X. Integro 0 a t y X sub 0 a X. Acá es la oportunidad para que me quede mal. ¿Por qué? Porque esta velocidad ya no es como la aceleración constante. Cuando yo la reemplace, me voy a dar cuenta que esa velocidad me depende del tiempo. Entonces, cuando yo la vaya a reemplazar, yo realmente tengo que reemplazar la integral desde 0 a t de esta función que me depende del tiempo a sub 0 x por el tiempo más la velocidad inicial en X. Y esa es la integral que yo tengo que resolver del lado de la izquierda. Un poquito más complicada de las anteriores. Esto, por supuesto, va a ser igual a delta de X. Ya ese resultado es esperado. Listo. Aquí tengo la suma de las sumas
que puede ser la suma de las sumas. Es decir, puedo distribuir esta integral, que es una sumatoria, dentro de cada una de las sumas como yo quiera. Puedo llegar a escribir esto de manera de dos integrales, desde 0 hasta t, de a sub 0 x por t, con el diferencial de t, más b sub 0 x por el diferencial de t. Y claro, esto va dentro de una integral. Ok. ¿A qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual, por supuesto, a la posición menos la posición inicial. Listo. Esto es constante. Esto sale. ¿Qué es la integral de t cuadrado? Perdón, ¿qué es la integral de t lineal? Y así otra cosa. ¿Qué es la integral de t con respecto a t? Si no lo recuerdan, nosotros de hecho ya lo vimos. Exacto, ya lo vimos y lo voy a colocar aquí al lado porque esa reglita de integración me sirve a mí para acordarme de esos casos. Efectivamente, cuando yo integro un polinomio, el orden del polinomio se incrementa y se divide sobre el orden del nuevo polinomio. Es decir, si tengo t a la 1, aquí me va a quedar t a la 2 sobre 2. Muy bien. Quiere decir que ese lado de la integral, el lado de la izquierda, me quedaría la aceleración constante, el tiempo al cuadrado, y puedo llegar y factorizar el 2, multiplicarlo por las dos cosas. ¿Qué me queda la siguiente? En esta no hay tiempo, quiere decir que esta es una constante, por lo tanto simplemente le pongo el tiempo. Velocidad inicial en x por el tiempo t por el diferencial, el diferencial de t, no, ya, ese es el resultado. ¿Listo? Igual a la posición final menos la posición inicial. Puedo despejar ahora sí la ecuación de posición. X va a ser igual a lo que está a la izquierda sumándole esto. Aceleración inicial en x por el tiempo al cuadrado sobre 2 más velocidad inicial en x por el tiempo más la posición inicial. Y esas son las ecuaciones para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Listo? No son más. Podemos llegar a mirar de hecho estas ecuaciones que yo tengo acá. Voy a escribir. Yo voy a hacer algo radical. ¿Qué puedo leer arriba? Movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? ¿Y qué ecuaciones puedo leer abajo? Las del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque el movimiento rectilíneo uniforme es donde la aceleración en x es 0. Donde la velocidad en x es simplemente una velocidad constante. Y donde la posición es la velocidad constante por el tiempo más la posición inicial. Y todo esto, incluyendo la A, pues es 0. Es decir, no hay aceleración. Mejor dicho, ¿tengo que aprenderme dos set de ecuaciones? No. Un concepto, ¿no? La aceleración. Puede ser constante, puede ser 0 para los dos movimientos. Y si quiero tener un set de ecuaciones unificado, pues ese sería el mejor. Y dependiendo de si tengo movimiento rectilíneo uniforme o uniformemente acelerado, puedo tener la línea azul cancelando o no. Y ya. Eso sería todo. ¿Listo? Bueno. Por último, me gustaría mostrarles esta ecuación. Vamos a tener aquí un polinomio. Voy a colocarlo. A por t a la 5 más b por t a la 4 más c por t a la 3 y así sucesivamente. T a la 2 y t a la 1. Estos dos últimos valores, este t a la 1, pues es simplemente el número 1, ¿cierto? Puede estar ahí.
Y este último valor 0, pues es 0. No importa si yo le sumo o no le sumo 0 a un polinomio. Sigue siendo un polinomio. Y aquí tengo 5 términos del polinomio. Bueno, al menos un polinomio de orden 5. Bien. De los movimientos naturales, como nosotros los estamos mirando, ya que son polinómicos, es decir, la aceleración es un polinomio, la velocidad es un polinomio, la posición es un polinomio, podríamos llegar a movimientos en donde la aceleración tenga un orden más grande. ¿Sí? La velocidad, por supuesto, va a tener un orden un poquito más pequeño y la posición un poquito más pequeño. Pero yo les puedo asegurar algo, sin importar qué tipo de orden van a tener, van a cumplir con esto. La aceleración, la velocidad y pongamos aquí posición en X. La posición siempre van a ir en alguno de estos términos. Por ejemplo, movimiento rectilíneo uniforme. La aceleración es 0. La velocidad es constante. Es decir, ¿qué será el valor de la velocidad? Bueno, pues lo que valga f, es constante. Y la posición, es lineal. Es t. ¿Cómo es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Acá. La aceleración ahora es la constante, la velocidad es ahora la lineal y la posición es ahora la cuadrática. ¿Qué pasaría si en algún movimiento, por ejemplo, en los sistemas nucleares, no tiene mucho sentido hablar de movimiento, pero hay unas fuerzas que son como a la 3, a la 4, una cosa así? Es decir, si la aceleración tiene un valor a la 3, pongámosle, pues la velocidad va a ser un polinomio de orden 4 y la posición de orden 5. ¿Listo? Esto se me va a cumplir siempre. Siempre que yo tenga una medida de la aceleración que caiga dentro de un orden polinomial, yo puedo llegar a calcular velocidades y posiciones que simplemente van subiendo el orden del polinomio. Siempre se me va a cumplir. Y los dos primeros pues están condensados en estos 3 y los otros dos en estos 3. Es decir, rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Listo? Bueno, gente, voy a mostrarles una pequeña tareita que hay por acá en el aula virtual. Por favor, revísenla. Que se llama Tarea de Análisis Gráfico. Básicamente lo único que me dice es suba acá su actividad a formato PDF escribiendo su grupo de trabajo B3, los nombres y códigos de sus compañeros, y solo lo puede subir en PDF y está para mañana. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la actividad? Esta. El movimiento de un automóvil mientras recorre la pista recta se describe por la siguiente gráfica. Tenemos una gráfica de posición versus tiempo. Acá tenemos una gráfica con aceleración constante, aceleración 0, aceleración negativa, aceleración constante, en fin. Graficar posición versus tiempo, aceleración versus tiempo, el desplazamiento total del automóvil y la distancia total recorrida. ¿Quiénes lo van a hacer? Ustedes. ¿En qué grupos? En los grupos que están en laboratorio. ¿Ya los escogieron? ¿Ya saben quiénes son sus grupos de laboratorio? Perfecto. ¿Dónde pueden llegar a colocar la información que vayan a trabajar? Sencillo. Para eso está lo siguiente. Segundo. Ok, para eso está Discord. Por ejemplo, ¿hay alguien de la 1 aquí conectado? ¿Ninguno de la 1? ¿El grupo de laboratorio? A1, buenas. ¿Ninguno? ¿No saben de qué les hablo? ¿No? ¿No hay estudiantes del grupo A? ¿K5A? Buenas. Yo, profe, pero yo soy del grupo A5. Ah, O bueno. sea, Hay alguien de la 5, pero entonces ¿no hay alguien de la 1? ¿De la 2? O sea, ¿cómo es posible que Juber les haya puesto grupos hasta el 5 si no llenó el 1 y el 2? Tienen que estar acá, ¿no? Profe, es que cuando uno entraba al Discord e intentaba meterse a un grupo, aparecía como si hubiera alguien, pero uno se metía y no había nadie, o sea, estaba uno solo. No, yo sé, Ricardo, porque pues, no había nadie más. Pero pregunta, sí, aquí me aparece 1, pero es el 1 del menú.
O sea, cuando hay alguien realmente es porque aparece un número diferente de 1. Acá, por ejemplo, hay 2 personas. Acá hay 3. El A5 parece que está lleno. Mira, está Johan Navarro, está María Camila y hay alguien más. Pero el A5, al menos hay 3 personas. Parece que ya podría estar lleno ese grupo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿quién es de la 1? ¿Y por qué no le daba ahí clic? Eso es. ¿No hay nadie del 1-1? Aparte de Ricardo. ¿O Ricardo no es de la 1? Yo soy del B4. Bueno, pues según esto, aquí hay 2 personas del B4, Ricardo y Laura. En fin, el hecho es, el trabajo que ustedes van a elegir, que van a enviar, lo van a trabajar aquí en estos grupos de Discord mientras no estemos conectados en clase. Es decir, ustedes me pueden hacer consultas de eso en clase, la próxima clase. Pero entre ustedes deberían trabajar acá. ¿Por qué? Porque digamos que la próxima clase usted me va a decir, profesor, mira la duda que tenemos. ¿Dónde la miro? Pues ahí está en Discord, eso fue lo que hicimos ayer. Eso es lo que alcanzamos a hacer, esa es la gráfica, esa es la foto, lo que sea. ¿Listo? Entonces, métanse acá porque solo faltan ustedes. El otro grupo, por ejemplo, ya está lleno, prácticamente. Ya está lleno. El único grupo que no se llenó fue el B1 y creo que ese grupo está vacío. Pero el resto ya están todos. O sea, ¿qué pasó con el K5? Están como lentos en esa parte. Si ya saben quiénes son los grupos, pues seleccionenlo ahí. ¿Listo? Entonces la próxima clase, preguntas que tengan de la actividad. Bueno, los dejo. Pilas que es bastante trabajo. Estoy seguro que van a tener una que otra pregunta. Bueno, no bastante trabajo, pero se les va la hora. Chao. Gracias, profesor. Hasta luego. Ah, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien.